versión de VirtualBox? ¿Cómo? ¿Qué versión de VirtualBox es esta? Mira, en la pestaña que dice acerca de, arriba aparece la versión de VirtualBox. ¿En ayuda? Acerca de VirtualBox. Ahí dice. Esta es la versión, en la 604. Es la más reciente. De hecho, cuando ustedes descargan VirtualBox de la página oficial, siempre les baja la última. Y hay otro link que dice versiones antiguas. Y ahí uno puede bajar la 5.0, la 4.0, porque muchas veces cuando uno quiere instalar VirtualBox en algún tipo de computadores no es compatible. La versión es muy reciente y eso tiene que ser por el sistema operativo que tengo, por el hardware con que cuento. Por ejemplo, un equipo con Windows 7 no se instala la 6.0, se tiene que instalar la versión 5.0 de VirtualBox por compatibilidad. Entonces, según lo que yo tengo, es lo que instalo. Pero si yo la bajo directamente en el equipo que quiero trabajar, me baja la más adecuada o la última. Así que estamos al día. Entonces, don Nelson está, Nicolás. Ah, Nicolás, antes que empecemos. Su compañero está arriba en el tercero, en los tutores. Están esperándolo arriba. Tiene que ir a hablar como unos 5 minutitos, una reunión. Ahí los va a ver al tío. Está Héctor y Brian, están arriba. Tercer piso, mano derecha, al frente de lo que se quiere comunicar. ¿Se agregó otro capítulo al libro? Es que en realidad el 5 es la historia del sistema operativo y el 6 son las configuraciones. Es como si fuese uno solo en realidad. 5 y 6. Son 2 capítulos del sistema operativo. Así que hay que leerlo, ahí está la historia de Linux un poco más detallada, la historia de Windows, ¿cierto? Y qué se diferencia la versión y las características de cada uno. Que es la parte más teórica del curso. Nosotros vamos a ver la parte más práctica que los laboratorios de configuración. ¿Ya? Ya nos quedaría, ¿cierto?, la clase hoy con Linux, trabajar la clase el miércoles con Linux y Windows, integrarlo y estaríamos listos para la prueba, ¿cierto? Sí, listo. Jóvenes, mientras empezamos la clase, algunas cosas con referente a lo que es Linux. Si bien han ido leyendo el capítulo, ¿cierto? Linux, o más bien GNU Linux, que ese es el nombre real de los sistemas operativos, son sistemas operativos de código abierto y gratis. Código abierto y gratis. Primero, gratis, se entiende, es que no debo pagar por su uso, ¿cierto? No pago licencia como lo debo hacer con Windows, ese es como el primer punto. Y de código abierto o open source es porque lo puedo modificar a lo que yo quiera. Es decir, lo puedo adaptar para cualquier cosa al sistema operativo. Incluso es más, yo puedo tomar la base del sistema operativo, y crear mi propio sistema operativo. O sea, hasta ese es el enfoque que le puedes dar. La base del sistema operativo tiene un nombre y se llama kernel. Es decir, si yo tengo el kernel Linux, puedo hacer el Linux que yo quiera, ¿cierto? Programado para lo que yo necesite. Ya, Linux, los sistemas Linux son los más utilizados en el mundo, en realidad. Están presentes en la mayor cantidad de dispositivos electrónicos en el planeta. Muchas veces nosotros no nos percatamos de ello porque estamos tan familiarizados a ver Windows en equipos personales, pero no damos cuenta que a nuestro alrededor hay más dispositivos que usan Linux. Por ejemplo, los dispositivos móviles. Por ejemplo, Android, el sistema operativo Android es un Linux. Es un Linux. ¿Ya? Porque es modificable, es configurable, adaptable y gratuito. ¿Ya? Y así empezamos a sumar. Hoy día, por ejemplo, todos los aparatos electrónicos que vienen fabricados desde China vienen con sistema operativo Linux. Estamos hablando que no invaden con productos, ¿cierto? O sea, desde una calculadora podemos decir, hoy día hasta un televisor Smart TV usa Linux. Entonces, los computadores sí, puede que veamos más Windows, pero la mayoría de los aparatos electrónicos es Linux. Miren, ejemplos para que ustedes entiendan en qué se usa Linux. Los fabricantes de televisores hoy día más avanzados y más numerosos en el planeta son LG y Samsung, ¿cierto? Ambos son coreanos. Y ellos, en sus productos, vienen con un sistema operativo, ¿ya? Es decir, ya tienen instalado un sistema operativo que tiene una interfaz gráfica que yo configuro, ¿cierto? Gracias a ello yo tengo un menú en mi televisor y selecciono canales y configuro y me conecto a la red y conecto a Netflix y todo lo que usted quiera con una Smart TV.
Y esos usan un sistema operativo que se llama WebOS. Y es un Linux. Ya, primer ejemplo. Primer ejemplo Linux. Segundo ejemplo Linux, ¿dónde se aplica? Hoy día cualquier electrodoméstico que sea de fabricación coreana, china, usa Linux. La cámara que tenemos de vigilancia arriba, una cámara Hikvision, es china y usa Linux. Los automóviles hoy día modernos de fabricantes como Kia, coreano, Hyundai, fabricantes japoneses como Toyota y una sinfín de marcas, vienen con computadores que controlan sus sensores, ¿cierto? ¿Qué sistema operativo? Nuevamente, Linux. ¿Ya? Más reciente, a nivel de servidores, por ejemplo, en los sistemas astronómicos, los sistemas de procesamiento de datos, hace poco, un par de semanas, hubo un descubrimiento, más que descubrimiento, hubo la reproducción de una fotografía en un centro astronómico, ¿cierto? En el cual se descubrió un agujero negro. La primera fotografía fue hecha en una computadora que usaba Linux. ¿Ya? Plataformas como Facebook, Google, YouTube, Netflix, Spotify, que son grandes transacciones de datos, usan Linux. O sea, estamos más presentes de lo que creemos, ¿cierto? Mucho más. Si comparásemos números, en el planeta hoy día hay 1.000 millones de aparatos, 1.000 billones, que usan Windows, 1.000 millones, versus 40.000 millones que usan Linux. O sea, en cifras, tenemos más Linux presente de lo que nosotros podemos creer. ¿Ya? Usted va a la calle, se topa con un semáforo inteligente y adivine. Linux, ¿ya? O sea, todo Linux, todo lo que venga de Asia usa sistemas Linux. Por ello nosotros vamos a una distribución Linux que vamos a empezar a conocer, que se llama Ubuntu, y que es una distribución, una de las más completas que hay de todas las distribuciones Linux, y tiene una de las grandes características que tiene bastante desarrollo, ¿ya? Esta distribución Linux tiene varios años en el mercado, se lanzó en el año 2004, ¿ya? La primera versión de Linux Ubuntu, ¿ya? Es la que vamos a ver hoy día, siendo que Linux como tal nació en el año 91, o sea, ya tenemos harto año en el ambiente productivo. ¿Ya? ¿Cuál es el área entonces que comenzó usándose Linux? Generalmente en servidores, ¿ya? En plataformas de seguridad, ¿ya? En plataformas donde existan grandes transacciones de datos, pero hoy día se está utilizando en todo sentido. O sea, desde un televisor, un teléfono usa Linux, ¿ya? Todo usa Linux en realidad, ¿ya? Hasta cosas más cotidianas como un electrodoméstico, compro un microondas, usa Linux como sistema operativo. ¿De dónde pueden ver todas las distribuciones Linux que hay? Porque hay muchas, ¿ya? Y cada una tiene su funcionalidad. Nosotros no podríamos mencionar que una versión de Linux es mejor que otra, ¿cierto? Si me preguntan cuál Linux es mejor, depende de lo que quiera, ¿cierto? Si, por ejemplo, Brian lo que quiere él es trabajar en ciberseguridad más adelante, quizás su distribución de Linux sea Kali Linux la más adecuada, ¿ya? Por ejemplo, si Agustín quiere trabajar, no sé, pues en diseño, él va a encontrarse con una distribución de Linux que está hecha como para diseño, para hacer diseño gráfico de videojuegos. O Camila, por ejemplo, quiere trabajar en servidores de base de datos. Hay una distribución de Linux que es orientada para servidores de base de datos. O sea, cada Linux tiene su lógica. Hay Linux para sistemas móviles, como Android, ¿cierto? Hay Linux que son para dispositivos inteligentes o televisores, como el WebOS. Entonces, hay muchos sistemas Linux. ¿Dónde ven todo ello? Hay un sitio que le echen un vistazo que se llama distrowatch.com, que agrupa todas las distribuciones Linux que hay y sus diferentes versiones. Y ahí están ordenadas y agrupadas de una manera bien sencilla. Entonces en distrowatch.com se van a encontrar que van a aparecer distribuciones Linux, ¿ya? Con su nombre para distintas cosas. Por ejemplo, yo les voy a pinchar un par de ellas. Si a usted le interesa más adelante, por ejemplo, el desarrollo y la programación, trabajar programando, desarrollando en algún lenguaje, yo les recomendaría, por ejemplo, una distribución que se llama Debian. Y ahí entonces, en distrowatch.com me muestran Debian, me explican un poco lo que es Debian, ahí el proyecto Debian, ¿cierto? Dónde se utiliza, cuál es el enfoque que tiene y sus versiones disponibles para descargar. ¿Bien? Perfecto. Pero quizá a otro compañero le interesa la ciberseguridad, ¿cierto? Entonces va a buscar la distribución Linux más adecuada para esas tareas. De ahí va, por ejemplo, está una que se llama Kali Linux. Entonces Kali Linux, incluso ahí la menciona, es una distribución, dice, con colección de herramientas de seguridad informática. Entonces, vienen hechos para tareas específicas. ¿Ya?
Si quizás a usted le gusta, como le mencionaba, el diseño, una distribución de Linux orientada para el diseño 3D y animación, por ejemplo, se llama Ubuntu versión Studio. Y ese Ubuntu Studio viene, como explican ahí, con herramientas de código abierto que son orientadas para el diseño, el audio, por ejemplo, edición de video, multimedia, programación 3D. Entonces, cada Linux tiene su enfoque. Por ejemplo, de los Linux que yo ocupo en el área empresarial, yo trabajo no con distribuciones más que de usuario final, sino que ocupo versiones que están en empresa. Por ejemplo, una que ocupo bastante yo es esta, Red Hat. Ya, Red Hat es una distribución Linux que está hecha, por ejemplo, para servidores y sistemas donde exista alto procesamiento de datos. Por ejemplo, en una empresa, un banco donde se van a generar miles de transacciones, Red Hat. Entonces se ve que cada una tiene su enfoque, cada una tiene su área. Por ejemplo, en la Universidad de Talca, hace poco hice la implementación de esta distribución que se llama CentOS, y esta la implementé y trabajé en la implementación para los servidores de la Escuela de Bioinformática, por ejemplo. En bioinformática ellos tienen que procesar muchos datos, porque tienen que sacar cálculo genético, ¿cierto? La carrera de ingeniería civil en bioinformática, y necesitaban un servidor, un sistema operativo server que fuera capaz de procesar rápidamente muchos cálculos y montaban una máquina de alto procesamiento. Entonces, ¿cuál está ahí, por ejemplo? CentOS. Entonces, cada uno de los Linux tiene un enfoque distinto, ¿ya? Incluso el que yo creo que uno de los más utilizados también hoy día, aquí está, que también es un Linux. ¿Cuál está aquí? Android. ¿Qué tienen en común todas estas distribuciones que estamos viendo? Que son libres y que son gratuitas, ¿cierto? Libres porque yo las puedo configurar como yo quiera, y gratuitas porque no tengo que pagar por su uso. O sea, yo las podría ocupar con fines comerciales, sí, ¿no es cierto? La podría ocupar para programar y vender software, sí. La podría ocupar, por ejemplo, para implementar servidores en una empresa, sí, ningún problema. La puedo ocupar con fines educativos, también, ya. Una de las grandes ventajas de usar distribuciones Linux versus versiones Windows es que Linux utiliza mucho mejor los recursos de hardware de un computador. Esa es como la gran ventaja que tiene dentro de todo este tipo de comparaciones. Por ejemplo, si hiciésemos una tabla comparativa de Windows versus Linux, cualquier distribución Windows, cualquier distribución Linux, sin apellido, así, Windows utiliza, fíjense lo siguiente en porcentaje, un 25% de la memoria RAM de un computador, que es harto, solamente para generar la interfaz gráfica. O sea, basta que usted encienda Windows y ya está ocupando un 25% de su RAM solamente en diseñar el escritorio gráfico. En cambio, cualquier distribución Linux utiliza el 10% de la memoria RAM para su escritorio gráfico. O sea, ¿ocupa menos recursos? Perfecto, hay una ventaja. Ahora, si esto lo comparamos en uso de procesador, Windows, ¿cuánto jugo le saca el procesador que tengo instalado? El máximo que le puede sacar es un 80% de rendimiento. 80%, no más que eso. Por lo tanto, yo puedo tener un procesador i7 usando un computador con sistema operativo Windows y no le saco todo el procesamiento, la velocidad que pueda esmerarme. Linux le saca un 95% de rendimiento a cualquier procesador. Es decir, yo puedo tener un computador con un procesador i5, tengo otro computador con un procesador i7, en el que tengo Windows con i7 y en el que tengo Linux con i5, incluso es más rápido el que tiene Linux para arrancar, para ejecutar tareas. ¿Ya? Esa es la eficiencia que tiene. Y sobre todo, ocupa menos recursos para trabajar. De hecho, fíjense, estas son las características con que vamos a implementar la versión de Linux Ubuntu, y que son las mismas comparativas de que fuese un Windows 10. O sea, con Windows 10 le podía poner 1 GB de RAM. No, por cierto, con Windows 10 le podía instalar un disco 10 GB de disco duro. No, por cierto, sería muy lento. Ahora nos vamos a dar cuenta y cuando implementemos y lo hagamos funcionar, y hagamos un versus, dos sistemas operativos que son muy parecidos, Windows 10 versus Linux Ubuntu, uno va a estar pero mucho más rápido en funcionamiento que el otro. Entonces optimiza más nuestra computadora. Exactamente.
De hecho, mira Camila, hay una distribución dentro de todas estas Linux que está por aquí, que se llama Kubuntu, que es una variable de Ubuntu, Kubuntu. Esta distribución está hecha para que corra en computadoras de bajo rendimiento de hardware. Por ejemplo, puede pasar que uno va a lugares donde hay computadoras que las tienen botadas porque ya no le pueden instalar sistemas operativos nuevos, porque están con poca RAM, procesadores lentos. ¿Ah? Claro, por ejemplo, un colegio, supongamos un colegio rural, que no tenga los recursos para comprar computadores nuevos. Y lo más probable es que tengan computadores viejos porque no le pueden instalar ni Windows 7 ni Windows 10 porque son de muy poco rendimiento, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, 256 MB de RAM, poco, tienen procesadores Celeron y lo más probable es que si le instalan Windows 7 ni siquiera puedan correr el computador, ¿cierto? Y los tienen botados a su equipo. Ahora, ¿qué haría? Yo lo reciclaría, instalaría una distribución de Linux como Linux Ubuntu que funciona con poca RAM y serviría para las mismas tareas que están usando quizás los niños para aprendizaje, visita de páginas, algún programa de educación. O sea, le podríamos sacar provecho a computadoras que están viejas botadas con sistemas operativos Linux de bajo rendimiento. O sea, ahí tendría, por ejemplo, una aplicación en la cual yo utilizaría Linux. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos varias versiones. Entonces, tú te vas a encontrar con distintos Linux para distintas tareas, ¿no es cierto? Así como también hay otros Linux que piden más recursos, pero son orientados para servidores, ¿cierto? Ahora, el gran plus que tiene Linux, el gran plus sobre todo, si lo comparamos con Windows, ¿ya? Hoy día es que casi el 99% de compatibilidad en aplicaciones. O sea, yo voy a poder encontrar programas que están para Windows, lo voy a encontrar también para Linux. ¿Ya? O sea, hay compatibilidad total. Hace un par de años no había tanto desarrollo de programas para Linux. Entonces pasaba que tú tenías un programa en Windows y tenías que seguir usando Windows porque no estaba para Linux, ¿cierto? Hoy día yo puedo ocupar programas de ofimática, por ejemplo, un similar al Office, y lo tengo en Linux, se llama LibreOffice. Si quiero comprimir un archivo en RAR en Windows, en Linux también tengo un RAR. O sea, las aplicaciones están hoy día para ambos mundos, los navegadores web, todo está. Tienen que ser como aplicaciones muy específicas que no existan y generalmente son aplicaciones empresariales, que las diseñan y las venden a alto costo, ¿cierto? Exacto, yo puedo, no sé, tú haces una carpeta y haces una planilla de cálculo en el Linux y te la llevas en tu pendrive y en tu trabajo tienes Windows y la levantas y funciona. O al revés, hago un archivo o un documento en Windows, me lo llevo a Linux y son compatibles. Hoy día hay un 99% de compatibilidad. Y ese 1% que falta es porque hay programas que son propios de Windows, que no los tiene Linux, porque obviamente son de Microsoft, ¿cierto? No existen para ese tipo de plataformas. Que quizás pueden ser los juegos de consola, por ejemplo la Xbox es una consola de Microsoft y hace juegos para Microsoft. Y quizás ese juego no lo encuentro. Pero mira, los que usan consolas de PlayStation, ¿qué sistema operativo corren las PlayStation? ¿Sony? ¿Qué sistema? Linux Debian. Linux, pues entonces, ¿qué era el Linux? Pasa lo mismo en realidad. Va a llegar un momento que van a ser 100% compatibles. No va a haber diferencia. ¿Ya? Y son muchas las ventajas que hay. Pero la principal de todas las que vamos a mencionar, es que en Linux no hay virus. No existen los virus. No hay virus para Linux. O sea, estamos hablando de que no hay virus ni gusano, no hay virus troyanos que infecten mi computador. No existen. ¿Ya? Son totalmente 100% vulnerables a infecciones de virus. Ese sería como el gran plus que tengo. ¿Y pasa lo mismo en los teléfonos como Android? Lo mismo. Lo que se puede infectar para ti son los archivos que vienen desde contenidos remotos, web. O sea, si yo, por ejemplo, estoy abriendo un sitio web y me hacen phishing, por ejemplo, o entro a una página que no es la correcta, obviamente me voy a infectar, pero mi cuenta de correo, pero no los archivos que tiene dentro del sistema operativo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, 100% libre de virus. Sería como el gran plus. Ahora, la pregunta es, ¿se pasarían de un día para otro a usar Linux? ¿O lo harían gradualmente? Yo creo que gradualmente. Gradualmente, ¿cierto? Por eso es bueno virtualizar, empezar a probar y luego ya decidirse totalmente a usar Linux. ¿Ya? Yo soy usuario de Linux, vengo usando Linux del año 97. Entonces tengo harta experiencia con Linux. Las primeras distribuciones
Y lo principal de esto es que cuando no hay cosas o no existen herramientas, por ejemplo, en Windows dice, ¿sabes que no está el driver para tal cosa? No existe. Y lo busca, no está en ninguna parte. En cambio en Linux, si un driver no existe, adivine qué hace usted. Uno lo hace. Yo hago mi propio driver. Hace las cosas que no están. Esa es la realidad. O sea, para un estudiante del área que es programación o informática, Linux es como el sistema operativo ideal, ¿cierto? Porque si hay cosas que no existen, las fabrica. ¿Ya? O sea, fabrico cosas. No espero que otro lo haga por mí. O sea, si yo me gusta desarrollar videojuegos y no existe un videojuego, lo hago. Lo hago para Linux. Es así de simple. Entonces, estamos hablando aquí que para nosotros usar Linux en el área nuestra, porque se usa Linux hoy día en toda el área, no solamente en el área informática, como les comentaba, en el área médica. De hecho, la mayoría de instrumental médico que llega, por ejemplo, no sé, un sensor, un escáner que usa un médico, una clínica, es un Linux, sistema Linux. Entonces, ¿por qué no nosotros nos unimos a esa área? Si no existen las cosas, las hacemos. Esa es la gran diferencia en Linux. Si no están, la hago. En Windows debo esperar que alguien la haga. Y no puedo modificar, o modifico hasta cierto punto, ¿cierto? De hecho, cuando usted está instalando un sistema operativo Windows, dice instalando, pero no sabe qué instala, ¿cierto? Usted ve la instalación, dice el asistente que está instalando algo que se va a demorar tanto tiempo. ¿Pero sabe realmente lo que instala? No. Usted ve el resultado final. En Linux te puede saber visiblemente qué está instalando, si le dice qué cosas se instalan. O sea, en ese sentido es más transparente para nosotros. ¿Ya? Técnicamente, usar Linux es como que nos entreguen un automóvil con todas las piezas desarmadas. Y nosotros lo armamos una por una y con eso aprendo mecánica. Obviamente voy a aprender mucho. Po. En cambio con Windows es como venir el automóvil cerrado y que no tenga tornillos. No puedo nunca sacarle ninguna pieza. Y no sé cómo funciona dentro el motor. Es decir, todo es hermético. Lo único que hago es usarlo. Pero no sé cómo funciona el mecanismo interno, no sé cómo se cambia una bujía, no sé cómo es el motor. Y cuando falla debo decirle a otro que me lo solucione. El Linux no es así. Linux yo desarmo, hago un desmontaje al sistema operativo, meto código y lo arreglo. Ya, esa es la gran ventaja. Ahora, como le digo, hay distribuciones de todo tipo de Linux. Desde el año 91, que se crearon las primeras versiones y con fin educativo. En realidad, el señor Linus Torvald, ¿ya? Que está ahí, era un estudiante de ingeniería informática en los años 90 en Finlandia. Y era un estudiante. Y él se dio cuenta que no existía un sistema operativo que fuera capaz de que me lo entregaran para aprender yo de cero. Entonces, ¿qué dijo? Lo hago. Y de ahí nació el mundo Linux. Y se fomenta hoy día o se mantiene con proyectos de gente que colabora. Linux no es comercial, porque no es que yo cobre, ¿cierto? Porque tú lo uses. Al contrario, es compartir conocimiento. Es decir, ¿cómo se mantiene el soporte de Linux? Se mantiene mediante foros, mediante sitios donde se comparte información. Y por ejemplo, si yo no sé algo, le pregunto a otra persona del foro y me ayuda. ¿Ya? ¿Qué pasa en los foros de Windows o otros foros? Generalmente la gente es envidiosa y se tira mala onda y nadie ayuda a nadie, ¿cierto? En el foro de Linux es distinto. Yo participé en hartos foros durante mucho tiempo, ya por motivo de trabajo me tuve que desligar un poco, pero trabajé, por ejemplo, ayudando al código de Linux. Y de repente, en mi época estudiante, yo encontraba fallos y ¿qué hacía? Lo arreglaba y los publicaba. Y otra persona decía, puta, gracias, me ayudaste, por ejemplo, con un error que tenía y no sabía cómo arreglarlo. Y con gente de Europa, con gente de Asia, y uno se hace comunidades. Pues. Y cuando yo tenía una consulta, preguntaba también y me ayudaban, y así uno va colaborando y aprendiendo. Nunca he estudiado Linux, todo lo he aprendido autodidacta, entonces esa es la gran ventaja. A diferencia de Microsoft, que he estudiado y he sacado certificaciones, pero Linux es todo que tú lo aprendas por ti mismo. De hecho, no hay un manual que diga aprenda Linux en una hora. No existe. Sino que la única forma de aprender Linux es instalarlo, usarlo y descubrir. ¿Ya? Así como se pueden encontrar distribuciones en DistroWatch de todo tipo, como les mencionaba, todos los tipos de Linux, se pueden encontrar con distribuciones raras como esta. ¿Ya? También existe un Linux Beaver. ¿Ya? Y esa versión es real. La pueden descargar el ISO y lo pueden virtualizar. Y lo pueden probar. Justin Bieber Linux lo hizo un programador. Y no es una broma de internet, no, es un sistema operativo que lo hizo un programador hace un par de años atrás. No es una broma, por eso dice, este sistema operativo no es una broma. Fue un Linux que lo hizo el papá
Porque su hija en esos años era fanática de Justin Bieber, un programador americano. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, no existe ninguna Linux que tenga la temática de Justin Bieber. ¿Y qué es lo que hizo? Lo creó. Y todo es basado en Justin Bieber, desde los botones hasta la última línea de código. O sea, ¿qué es lo que hizo él? Tomó el kernel de Linux y lo adaptó. Ahora, nosotros podemos tomar nuestro propio kernel y hacer un Extor Linux, por ejemplo. Lo puede hacer, puede hacer su Extor Linux, lo puede hacer. Esa es la gracia. Así que, si se encontraron distribuciones de este tipo, se pueden encontrar cualquier cosa. ¿Ya? Así como existen de seguridad, de otros tipos de áreas, se pueden encontrar un Linux, por ejemplo, de ese tipo. ¿Y usted, Nelson, se atrevería a hacer su Linux? ¿Nelson Linux? ¿Sí? ¿Qué características debería tener, por ejemplo, un Linux, tu sistema operativo, que te das cuenta que no tienen los que usas? ¿Qué cosa te haría falta y que tú lo harías? Por ejemplo, ¿cierto? El arranque, muy lento alguno. Defensor, el David dijo que iba a llegar tarde. Que iba a llegar, Espera. Ya. Entonces, nosotros podemos tener Linux de todo tipo, ¿cierto? ¿Te podría hacer un Linux para tu teléfono? ¿Sí? Y sería genial. Oye, ¿sabes que yo tengo mi sistema operativo? ¿Cuál? ¿Usas Android? No, uso mi propio Linux, que yo lo hice. Como soy programador, yo hice mi propio sistema operativo. ¿Ves? Esa es la gracia. Ahora, vamos a virtualizar un Linux que, como les comentaba, tiene harta gracia, el Linux Ubuntu, porque es uno de los Linux que tiene mayor colaboración a nivel de foros y programadores. Por eso es uno de los Linux más populares. Y también el otro detalle que tiene Linux, Ubuntu, el que vamos a trabajar, es que saca versiones muy continuas. ¿Ya? De hecho, Linux, Ubuntu saca 2 veces al año una versión. Y eso indica que también hay un desarrollo bastante reciente, ¿cierto? Claro, la versión, por ejemplo, la versión reciente de Linux, Ubuntu, es la versión 19.04. Significa que se lanzó el año 2019, el mes de 4. Siempre son 2 meses al año que se lanzan. Son los meses 10 y los 4. Por lo tanto, la siguiente versión que va a salir va a ser en octubre y va a ser la 19.10. Y así viene saliendo del año 2004. La primera versión de Linux Ubuntu era la 04.04. Significa que salió el año 2004 en el mes de abril. Exacto. ¿Ya? A ver, le que vamos a usar nosotros la 15.10. ¿Qué significa? ¿Y de qué año es? 2015, mes octubre. Perfecto. ¿Ya? Vamos entonces a virtualizarla. Máquina virtual nueva. Ya los datos los tenemos acá, los datos técnicos. Este Linux Ubuntu va a ser una distribución Linux. En VirtualBox ya la elegimos. Y va a ser Ubuntu 32 bits. De hecho, cuando ustedes eligen la distribución Linux a instalar, están todas otras más que pueden utilizar, ¿cierto? Para servidores, para ofimática, para base de datos, etc. Ubuntu 32 bits. ¿Bien? ¿Cuánta RAM? 1 GB. Nada más que 1 GB. Ojo, para esta versión, ¿cierto? Hay versiones que usan mucho menos. Hay Linux que usan 128 megas de RAM. Nada más. ¿Ya? Hay una versión que se llama Ubuntu Mate, que fue desarrollada en Argentina, en la Universidad de Palermo, y es una versión liviana de Linux para computadoras de bajo rendimiento. O sea, usted fácilmente la podría instalar en su sistema, en su teléfono, ¿cierto? ¿Por qué usa siempre Android si puede usar otro Linux? Sí, podría usarlo. ¿Por qué usted va a usar solamente Android en su teléfono si es un Linux, mientras podría usar otro Linux? Android es un Linux, pero yo podría instalar otro Linux en mi teléfono, el que yo quisiera. ¿Sí? Puede. Por eso es que se desarrollan tanta variedad de ROMs, ¿no? Claro. Es más masivo en realidad, pero nosotros podríamos instalar otro Linux en el teléfono. Pues se podría. ¿Ya? 1 GB de RAM, 10 de disco duro, la máquina virtual. ¿Ya? Luego de ello, modifican la tarjeta de red. ¿Tiene que ser de qué tipo? Adaptador puente, perfecto, como lo tenemos hasta ahora. Adaptador puente. Y montar el ISO de Ubuntu 15.10 en
la unidad de CD que está vacía. Ahí tienen que montar y buscar el archivo de Ubuntu 15.10 desktop. Ahora, desktop y 386, 32 bits. Estaba copiada las carpetas ISO, ¿cierto? Estaba. ¿Sí? Y lo montamos. Ya teniendo montado el ISO, teniendo las características de hardware, iniciamos la máquina para instalar Linux Ubuntu. Y se van a dar cuenta cuánto se demora. Ahí está, 1 GB de RAM, 10 de disco duro. Ahí se los dejé anotado. Y empezamos la implementación. Bastante sencilla, intuitiva. Hoy día, si comparamos la instalación de cualquier sistema operativo Windows versus Linux, no hay mucha diferencia. O sea, las herramientas de ayuda son casi iguales. Y de hecho, yo creo que se les va a hacer mucho más fácil instalar Linux que Windows. En Linux, la mayoría, es que dan una opción en la cual yo no es necesario que lo instale completamente el sistema operativo, sino que lo puedo probar sin que me afecte mi disco duro. Eso se llama un live CD o CD vivo. ¿Qué es lo que hace un live CD? Se carga en la memoria RAM de mi computador y tiene la misma funcionalidad de un sistema operativo como es el Linux. Entonces, ¿qué pasa? Digo, ¿sabes que no quiero instalarlo? No me gustó. ¿Qué es lo que hago? Apago el computador y se va. Así es simple. Entonces lo puedo probar sin instalarlo. Pero si en realidad ya quiero instalarlo directamente, elijo la opción instalarlo. Eso se llama Live CD. ¿Ya? Sirve de harto. O sea, yo podría usar Linux sin tener disco duro. Sí, pues lo puedo usar. No tengo disco duro ni tengo pura RAM. Lo uso como Live CD. La diferencia es que mientras esté encendido mi computador, es volátil, está funcionando en Linux. Se puede, perfecto. Entonces ahí cambiamos idioma a español y comenzamos a instalar el Ubuntu. Y vamos viéndonos paso a paso y explicando algunas características dentro de la instalación. ¿Ya? Lo que pide, ¿cierto? Como requisito es que tenga por lo menos 7 GB de disco duro. Por eso nosotros hicimos 10, ¿cierto? Y también de las características que piden los sistemas operativos Linux es que tiene que estar conectado a una red, tiene que estar conectado a Internet. ¿Por qué tiene que estar conectado a Internet? Debido a que, a diferencia de Windows, los programas, por ejemplo, en Windows los podemos bajar e instalarlos después desde un medio de almacenamiento, ¿cierto? Por ejemplo, bajo un programa, pongo mi pendrive y le instalo el programa. En cambio, en Linux, ustedes tienen que bajarlos directamente desde la red por comando. Es decir, el Linux no trae nada y lo que yo necesito lo voy instalando desde la red, desde Internet. Mando un par de comandos y lo que hace es conectarse a los servidores donde están guardados los archivos, los repos, llamados repositorios, y me baja un paquete que necesito. Por ejemplo, necesito instalarle VirtualBox al Linux, ¿cierto? Entonces yo no voy a estar buscando en un pendrive el archivo VirtualBox. ¿Qué hago? Install VirtualBox. ¿Y qué es lo que hace? Lo busca y lo instala. Así de sencillo. Quiero instalar, por ejemplo, un Office, el LibreOffice, que es para editar texto, para editar presentaciones o planillas de cálculo. Install Office y me baja el archivo. O sea, todo se hace desde la red acá. Por eso la instalación es tan rápida, versus que se instala Windows en casi 40 minutos, la instalación de Linux se hace en 10 minutos, 8 minutos. Porque viene una versión base y a medida que yo necesito cosas, lo voy adaptando. Eso es lo bueno. O sea, no instala cosas que no necesite. Usted instala lo que requiera según su necesidad. ¿Ya? Esa es la implementación. Ahora, dice descargar actualizaciones mientras se instala, no la vamos a marcar hoy día, porque vamos a instalar nosotros cosas a mano, ¿cierto? Y eso sería todo para continuar. Ya, me pregunta después, ¿cierto? ¿Dónde se va a instalar? Ahí Camila ya va avanzando, parece. ¿Sí? Y vamos a borrar o instalar Ubuntu. Vamos a ocupar todo ese disco de 10 GB. ¿Qué se imaginan? ¿Por qué Linux me está apartando 1 GB? ¿Cierto? Me va a hacer dos particiones. Don Héctor, ¿por qué te imaginas que está haciendo, reservando 1 GB en una partición?
Para los packs de Brian, tampoco. ¿No? Dice, no, aquí vamos a guardar los packs en esa partición oculta. No. Miren, esa partición de 1 giga, que me la sacó automáticamente de intercambio, ¿les suena memoria virtual? ¿Se acuerdan que en Windows hacían una memoria virtual? ¿Y qué objetivo tenía? Era asignarle una RAM sacada del disco duro. Linux, cuando estamos instalando, inmediatamente sabe que yo tenía 1 giga de RAM y me separa otro giga de disco duro para ocuparlo como RAM. O sea, mi sistema operativo, que originalmente tenía 1 giga que yo le puse en la máquina virtual, va a tener 2, uno físico y otro del disco duro. Linux, en el momento de instalarlo, ya le hace la partición y automáticamente se lo configura. No que usted tenga que configurarlo después manualmente. ¿Es una ventaja o no? Esa memoria que se llama aquí, o partición de intercambio, es para nosotros lo mismo que la memoria virtual de Windows. Memoria virtual en Windows, intercambio se llama en Linux. La diferencia es que aquí la hace la instalación y en Windows tenemos que nosotros hacerla. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo esta máquina virtual le hubiésemos dado 2 GB de RAM, ¿cuánto hubiese sido la memoria de intercambio? 2 GB, por cierto, y hubiesen quedado 8 disponibles para instalar. Así va adaptándose. Entonces le decimos que sí, continuar, y empezamos la implementación. Le va a pedir la ubicación horaria y la ubicación geográfica. Lo que hay que seleccionar ahí es la capital del país en que estamos, ¿cierto? Para que se configure la hora, fecha y ubicación. Y teclado también. Así que ya nos detectó que estamos en Santiago, en Chile, así que aparece como zona horaria Santiago. Eso también es para modificar la hora y fecha del sistema. La siguiente implementación nos pregunta por el tipo de teclado que vamos a usar. ¿Latinoamericano está bien? Sí. Latinoamericano porque utilizamos la letra ñ, ¿cierto? Entonces, latinoamericano, no hicimos ningún cambio. Ya continuamos. Entonces, después viene la creación de la cuenta. Pongan los datos correctos y honestos. ¿Qué le pasó con cuenta a la arena? Ahora viene crear tu cuenta, ¿cierto? Nombre completo, nombre de usuario, contraseña. Y donde pasa el logo acá, ¿cierto? Nos tiran la contraseña. Y luego viene la instalación. Después de esta etapa viene la instalación. La instalación se demora un par de minutos. Lo bueno es que acá usted puede pinchar donde aparece esa barra de instalación. Mira, Camila, donde dice instalando sistema. Tú pinchas un clic y se despliega una terminal y abajo te va a mostrar todo lo que se va instalando. Entonces esto no lo hace Windows. Tú Windows instalas, pero no sabes qué instalas. Aquí incluso te dice desde dónde está descargando los archivos de instalación. Lo va descargando de distintas ubicaciones de la red. Vamos conectándose a distintos servidores y va bajando parte del programa por el sistema operativo para que se instale. Claro. Claro. Entonces vamos a tener y te dice. Así yo podría saber, sabe que está instalando, no sé, está instalando Java, está instalando, no sé, Python, sé lo que está instalando. ¿Ya? En ese sentido, para mí como usuario, me deja más tranquilo porque tengo claro qué instalo y no son cosas quizás que sean vulnerabilidades, ¿cierto? A futuro. Entonces pinchen aquí donde decía instalando, un clic y le va a abrir la pestaña para que vean qué cosa está instalando y te dice cuántas lleva, ¿cierto? Ahí le aparece. Sí, ahí. Te dice la ruta de dónde está instalando y qué cosa está instalando. Es importante que desmonten el disco. Jóvenes, les repito, chicos, les estoy explicando. Cuando terminen de instalar tienen que desmontar el ISO
O si no, lo que les va a pasar es que va a reiniciar la máquina y va a empezar nuevamente a instalarla. Y eso le ha pasado todas estas veces a todos los que he visto. Y lo he explicado todas estas veces también. Les pasa, vuelve a pasar, ¿ya? Así que terminan de la instalación y desmontan el ISO, ¿cierto? Que quede sin el CD. O cambian el orden de arranque, ¿cierto? Dejan el disco duro en primer lugar y el CD en segundo. Jóvenes, a esto me refiero con desmontarlo. Cuando terminen de instalar, sacarle el ISO, ¿cierto? ¿Cómo se desmonta? Van ahí y le dicen eliminar disco de la unidad virtual. No eliminar disco duro, eliminar el disco de la unidad virtual. Y eso es sacarle el ISO. ¿Para qué? Para que cuando vuelvan a arrancar la máquina no vuelva el proceso de instalación. Sácale el CD. Si tú lo dejas, es como que quedó el CD puesto. Y cada vez que inicia va a volver a instalar. Y se le vuelve un bucle infinito. Pues eso se puede hacer desde abajo, igual, ¿no? Sí, no importa, lo hace de la pestaña inferior de la máquina virtual. Ya. Ahora, ¿cómo diferencian ustedes? Estas son preguntas que vienen en la prueba. Pregunta de prueba. ¿Cómo diferencian que la distribución que tienen ustedes de 32 bits es el ISO? ¿Cómo saben que es de 32 bits? El ISO de Ubuntu. Si leyeron el capítulo 6 se darían cuenta. ¿Por qué sería? ¿Por qué ese ISO que estamos usando de 32 bits? Porque el profe les dijo, haga la máquina de 32 bits porque es de 32 bits y no está mintiendo en el nombre del archivo. ¿O no? Tiene una lógica. Si ustedes descargan un ISO, y eso lo van a hacer de las páginas de DistroWatch, de Ubuntu.com, de Red Hat Central, cuando bajen un ISO de Linux, si el ISO dice i386, su arquitectura i386, eso es una arquitectura de 32 bits. Si la arquitectura dijese AMD64, es un ISO de 64 bits. Y de hecho cuando buscan las páginas oficiales, dice ¿qué tipo de arquitectura quiere bajar? ¿AMD64 o 386? 386, 32 bits. Entonces, si leen, ¿cómo se llama la ISO de Ubuntu que estamos usando? ¿Qué dice? 1510 y qué más. Dice i386 el archivo. Dice i386 es 32 bits. ¿Ven? Ahora ya se saltaron el capítulo 6 con este. No lo van a leer por eso, ya porque está ahí. Está explicado. Esa es la arquitectura, así nosotros nos damos cuenta. Ahora, ¿cómo saben si su arquitectura del ISO es para dispositivos móviles? Porque puede haber 3 ISO para descargar, 3 archivos para descargar. Por ejemplo, una página de CentOS o de Fedora de Linux. Ya, me meto a Fedora, quiero bajar los ISOs correspondientes y me dice, si es i386, mi computadora es 32 bits, bajo ese, ¿cierto? Voy a instalar. Si mi computadora es 64 bits, bajo ese. Y si ahora Héctor quiere bajar, por ejemplo, Fedora o Ubuntu para teléfono, ¿cómo diferencia él? ¿O cuál sería el ISO que tiene que bajar para su teléfono? Porque los sistemas operativos de dispositivos móviles son distintos, la arquitectura es otra. Tiene que decir esto, ARM. Si el ISO dice que es de arquitectura ARM, ¿para qué tipo de dispositivo es? Móviles. Ya sean tablets, ya sean celulares. Entonces, me podrían salir las 3 alternativas de ISO, ¿cierto? i386, AMD64 o ARM. Ya dice que una es para móviles, 64 bits, 32 bits. ¿Aquí no te dice revisar el ISO ahora o el primero que sale el disco? Un sistema operativo multiplataforma que fue el padre de todo el sistema operativo moderno. ¿Ya? Entonces, por un lado, empezaron a aparecer Minix, Linux y todo lo que conocemos en la actualidad, ¿cierto? Hasta Android. ¿Ya? Y por otro lado, una empresa como Apple tomó parte del código de Unix y dijo, vamos a hacer un sistema operativo que va a ocupar código de Unix, pero lo vamos a hacer privativo. Y privativo significa que no se puede modificar, es cerrado y además tiene costo por el uso. Por eso es más caro un equipo Apple, ¿cierto? Pero las ventajas que tiene de Linux las tiene todas, o sea, no tiene virus, por ejemplo, funciona mejor el hardware, todo lo que nosotros, esa tabla que mencionamos en un principio, que ocupa menos RAM, por ejemplo, que ocupa menos recursos procesador, los tiene. Lo único diferente es que es costoso, ¿cierto?
pero es un Linux en realidad, es un Unix, podríamos decir. Nacieron de Unix. Y salieron esas dos áreas. Ahora, como informático, ustedes deberían saber quién creó Unix. Capítulo 6. Capítulo 6. Hay un señor que creó Unix y que murió el año 2011 y murió 4 meses después que murió Steve Jobs y nadie sabe, nadie lo publicó en ninguna red social, nadie lo conmemora, pero sí todos conmemoran la muerte de Steve Jobs, ¿cierto? Que también fue un ícono en el área pionero en la informática, pero él no desarrolló muchas cosas. Pero un señor que creó Unix, ¿cierto? Aunque quieran ustedes, pasó sin pena ni gloria y se llama Dennis Ritchie. Y ese señor creó dos cosas sumamente importantes hoy día en la informática. Sumamente importantes. El señor Dennis Ritchie creó Unix y creó el lenguaje C. Lenguaje C. Y el lenguaje C es el padre de todos los lenguajes de hoy día. O sea, si usted programa en Java, C, .NET, C, JavaScript, todos los lenguajes, Python, todos los que se usan hoy día, lenguajes modernos, salieron de de C, que lo hizo el señor Dennis Ritchie. Y el señor Dennis Ritchie creó Unix, o sea, hizo dos cosas fundamentales. Lo que hablamos en dos clases, Entonces no tiene todos los créditos necesarios. ¿Ya? Entonces ese señor creó dos cosas que hoy día utilizamos a diario. ¿y nosotros podemos trabajar con Unix? Es que Unix ya como tal no existe Unix, sino que Unix fue el primer sistema operativo que se creó y luego empezaron a aparecer los derivados. Tú deberías trabajar con un Linux y empezar a enfocarte en una distribución de Linux. Ahora, ¿qué necesitas tú para crear tu propio Linux? Necesitas tener una parte del código que se llama el kernel, que es la base. Con el kernel yo empiezo a hacer cosas. El kernel, ¿cierto? Son 100 o 200 líneas de código en las cuales viene el corazón del sistema operativo, Linux. Y de ahí yo empiezo a hacer a crearle interfaces, crearle ciertos procesos dentro de la máquina, protocolos y genero mi propio sistema operativo. De ahí nació todo. De hecho, Linus Torvald, ¿cierto? El señor finlandés que empezó a crear la primera distribución de Linux, él tomó el kernel de Unix y ahí empezó a crear Linux en los años 90, en el año 91 para ser más. ¿Ya? Y el señor Steve Jobs con Steve Wozniak, ¿cierto? Que son la gente de Apple, también tomaron el kernel de Unix para poder crear iOS o Mac OS. ¿Ya? Entonces todos nacen de un lado. Y esto está escrito en el lenguaje C, que también lo creó el señor Dennis Ritchie. Listo, ¿cómo van con la instalación? Arranque, ya algunos ya iniciaron la máquina virtual. Entonces, la consola se llama una terminal o también llamada shell. Shell o terminal. ¿Qué es lo que hace una shell o terminal? Es el intérprete de comando en el cual le damos la instrucción al sistema operativo directamente. ¿Ya? Si bien Windows tiene una pseudo intérprete de comando que se llama CMD, ¿cierto? El CMD que es donde hacemos unos comandos, unos ping, unos config, ¿cierto? Por ahí, por allá. Pero en realidad Linux es mucho más avanzada. Y aquí nosotros manejamos totalmente el sistema operativo. Si bien tenemos interfaz gráfica, tenemos aplicación instalada, pero la idea es que lo hagamos por la terminal, ¿ya? Entonces, abro la terminal, la llamo con el comando terminal, po, y se carga la terminal. Si yo escribo terminal, va a aparecer la terminal ahí. ¿Ya? Y la cargo. Cargo mi terminal. Ya. Entonces, ¿cierto? Le va a aparecer la terminal, le va a aparecer el nombre de la cuenta con que están, arroba, y luego el nombre de la máquina, ¿cierto? ¿Ya? Su cuenta es Camila 103, arroba, y el equipo se llama Camila 103, ¿cierto? Ya. Ahora, lo primero que vamos a hacer, y que tiene que hacer usted en cualquier sistema operativo Linux, es elevarse los privilegios para darse un poder superior en la máquina, transformarse en Dios. ¿Cómo se transforman en Dios? Todos los sistemas operativos Linux tienen un usuario que es el usuario que tiene todos los privilegios en la máquina y puede hacer todo, ¿ya? Ese usuario se llama root, ¿ya? Root, traducido como raíz, ¿cierto? Raíz. El usuario root es el superusuario. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es habilitar ese superusuario para que tengamos todos los privilegios en la máquina.
De hecho, si yo lo hago en mi sistema operativo Android y inicializo mi usuario ROT, tengo todos los perfiles, ¿cierto? Todo. ¿Ya? ¿Qué ventaja y desventaja tiene ese usuario ROT? Bueno, la ventaja es que puedo hacer todo, ¿cierto? Configurar al más mínimo detalle. ¿Cuál será la desventaja? Claro. ¿Cuál es la desventaja, Ryan, también? ¿No? Lo mismo, ¿no? Si tengo todos los privilegios, ¿qué pasa si hago algo mal? Claro, si soy ROT y borro un archivo, muy importante el sistema operativo, por ejemplo. ¿Qué pasa? No es, claro, dañé, porque soy ROT, pues yo tengo todos los privilegios y no puedo recuperar, ¿ya? Así que todo poder otorga una responsabilidad, como Spider-Man, ¿cierto? Así que nosotros vamos a transformar un usuario ROT con el siguiente comando: sudo, ¿ya? En la terminal sudo, espacio, menos u, espacio, ROT, espacio, passwd. Sudo, espacio, guión u, espacio, ROT, espacio, passwd. Con dos S. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta instrucción? Le estamos diciendo al sistema operativo, ¿cierto?, que vamos a activar a un usuario que se llama ROT y le vamos a dar una contraseña. ¿Ya? Vamos a hacer esas dos cosas. Sudo menos u, ROT, passwd. Enter. ¿Ya? Y les va a preguntar por la contraseña actual que tienen. Lo que van a escribir ahora es su contraseña que iniciaron sesión, la actual. Escríbanla. Ojo, en Linux no se muestran las contraseñas en pantalla. Así que si usted está escribiendo, no es que está mal el teclado, es que no se muestran por seguridad. Escriba. Escriba su contraseña actual. Enter. Y le va a decir, introduzca la nueva contraseña de Unix. Aquí pongan, pero harta atención. Esta contraseña que van a poner ahora es la contraseña del usuario ROT. Así que les quede bien, ¿ya? Ponen la contraseña nueva, que puede ser la misma. Enter y vuelven a reescribirla nuevamente. Les tiene que decir contraseña actualizada correctamente cuando terminan. Si le aparece contraseña actualizada correctamente es porque hizo bien los pasos. Bien los pasos. ¿Camila? ¿Le aparece? Sí. Ahora, ¿cómo ya tenemos creado un usuario ROT? Le dimos la contraseña ROT y vamos a hacer un comando para ver si pasamos a ser ROT. Comando sudo espacio su. Sudo espacio su. Y se van a dar cuenta que su terminal ahora ya no son el usuario, en mi caso Herreriana, ahora soy ROT. Como ya soy ROT, tengo todo el privilegio en el equipo. ¿Qué les pareció hasta ahí? ¿Bien? Bien. Como soy ROT, puedo hacer todo. Vamos a hacer 3 comandos para que terminemos la clase. Y apaguen su máquina y la respalden. Como soy ROT, puedo ver mi dirección IP, ¿por cierto? Yo soy el superusuario. Puedo ver la IP, puedo crear cosas, eliminar, configurar. Por ejemplo, para ver la dirección IP de la máquina, comando ifconfig. Ifconfig. Y me muestra mi dirección IP de mi tarjeta Ethernet. Ahí estoy. Mi IP es la 10.100.0.66. Ifconfig. 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 Y ahí aparece mi dirección IP. ¿Ya? Ifconfig. Siguiente comando, ifconfig. Ahora, quiero limpiar la pantalla, porque tengo muchos comandos, clear. Ya, limpio la terminal. Ifconfig, clear, por ejemplo. Bien. Siguiente comando, quiero ver la fecha y hora de sistema. Date. Y me muestra qué día es y la hora que tenemos. ¿Cierto? ¿Aparece?
puedo ver los otros comandos que he hecho. Con un comando puedo ver los otros comandos anteriores. Comando history. De ahí aparecen el listado de comandos previos, ¿cierto? Hice un ifconfig, hice un clear, hice un date y terminé con el history. ¿Me aparecen? ¿Bien? Aplicando comando. Y el último comando para que termine con la clase, vamos a apagar el sistema operativo a comando. A comando. Entonces, en la misma terminal, como soy ROT, ¿puedo apagar la máquina? Sí, pues, puedo apagarla. El comando es el siguiente: shutdown, espacio, -h, espacio, now. Shutdown, espacio, -h, espacio, now. La instrucción H significa half, apagado, y el now significa ahora. Ahora. Entonces, shutdown menos H es now. ¿Cuánto se demoran a apagarse? Nada. Listo. ¿Ya? Y respalden.